¿qué tal? Sean bienvenidos a este video de microenseñanza donde analizaremos el tópico principios pedagógicos. Los principios pedagógicos son unas condiciones que nosotros como docentes debemos de cumplir y que se encuentran estipuladas en nuestros programas de estudio. En este caso, en el programa de estudios 2017, Aprendizajes clave para la educación integral. Los principios pedagógicos son definidos, como ya les comentaba, como esas condiciones esenciales o básicas a partir de las cuales nosotros como docentes podemos favorecer la implementación del currículum. ¿Qué significa eso? Que va a permitir que nosotros podamos implementar un programa de estudio, unas orientaciones metodológicas para favorecer los aprendizajes en nuestros estudiantes. También los principios pedagógicos van a favorecer la transformación de nuestra práctica docente. ¿Por qué? Porque estos principios pedagógicos son como guías o pautas que el profesor debe de seguir para tener una práctica docente eficiente y que sobre todo responda a las necesidades y a las características de nuestros estudiantes. Por otro lado, los principios pedagógicos pues también nos van a permitir que nosotros podamos ayudar a nuestros niños en el logro de los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados son propósitos a corto plazo que deben de cumplir los niños para el desarrollo de competencias. Y finalmente, cuando nosotros cumplamos con estos principios pedagógicos, pues obviamente vamos a estar contribuyendo a una mejora de la calidad educativa. Como nos podemos dar cuenta, todos estos principios o estas condiciones, a partir de estos 4 elementos que les acabo de comentar, se enfocan específicamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que nos va a permitir configurar una práctica docente más eficiente, más pertinente y de mayor calidad para que nuestros estudiantes puedan estar aprendiendo de manera permanente. Pero ¿cuáles son esos principios pedagógicos o esas condiciones que nosotros debemos de estar cumpliendo en nuestro trabajo docente y que sobre todo están marcados en el modelo educativo de la escuela mexicana y que también forman parte del programa de estudios 2017 para la educación integral? Entonces, estos principios pedagógicos van a ser 14 y son los siguientes. Número 1. Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, es decir, que el estudiante va a aprender y va a ser la parte más importante del acto educativo. Él es el más importante en el proceso educativo. Número 2, tener en cuenta los saberes previos de los alumnos, es decir, saber qué es lo que saben mis alumnos en relación al tema que yo quiero abordar. Siempre debemos de evaluar, de conocer, de identificar qué tanto saben los alumnos en base a nuestros temas que vamos a desarrollar para que a partir de ello podamos nosotros desarrollar la práctica docente. Número 3, ofrecer acompañamiento al aprendizaje, es decir, estar al lado del niño, estar al lado del estudiante para apoyarlo cuando él lo requiera o cuando presente alguna dificultad en su aprendizaje. 4, conocer los intereses de los estudiantes. Este principio pedagógico se enfoca en que nosotros veamos qué tipo de actividades les gustan a los niños para que ese tipo de actividades sean las que podamos nosotros desarrollar en el aula. Estimular la motivación intrínseca del alumno, es decir, despertar en el niño ese deseo por aprender de manera permanente, de estar emocionado, contento en nuestra clase. 6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. Este principio pedagógico se relaciona con el hecho de que el alumno, para construir su conocimiento, tiene que estar interactuando con sus demás compañeros, con el profesor o con la educadora en este caso, y sobre todo con el contexto en el que se desenvuelve. 7. Propiciar el aprendizaje situado. Este principio se enfoca principalmente en que el docente pueda plantear actividades o situaciones de aprendizaje que tengan que ver con la realidad, es decir, problemas o actividades que le van a ayudar a entender su entorno inmediato. 8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que de lo que yo planeé, de lo que yo aplique en el aula, tengo que generar una evaluación y esta evaluación va a ser formativa. ¿Por qué? Porque va a formar al niño en conocimientos factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales. El principio número 9, modelar el aprendizaje. Ojo, el maestro siempre ha sido considerado como que el modelo o el ejemplo para el niño. Entonces,
El maestro tiene que poner ejemplos, tiene que ejemplificar, tiene que poner explicaciones previas antes a las actividades para que sea el modelo de aprendizaje. Principio 10, valorar el aprendizaje informal. Todos los niños llegan a la escuela ya con un conjunto de conocimientos. A eso se le conoce como aprendizaje informal y lo debemos de utilizar nosotros en el aula, e incluso debemos de promover situaciones que hagan que el alumno también pueda implementar ese aprendizaje en otros contextos diferentes al aula. Promover la interdisciplina es nuestro principio número 11, es decir, que relacionemos los temas con otros temas de la misma asignatura, en este caso de campos formativos, e incluso que podamos relacionar contenidos o temas con otras materias y con otros grados. Favorecer la cultura del aprendizaje, es decir, que siempre estemos pendientes y abiertos a estar aprendiendo de manera permanente. El principio número 13 es apreciar la diversidad como una fuente de riqueza para el aprendizaje. Hablar de diversidad implica hablar de diferencias, entonces tenemos que enseñar al niño a respetar esas diferencias y a trabajar o colaborar con esas diferencias para hacer un aprendizaje más afianzado y más significativo para él. Y finalmente llegamos al principio número 14, que es usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Usar la disciplina como apoyo. Esa disciplina consiste solamente en que el niño respete reglas, que las interiorice, pero no que el maestro ejerza autoridad e incluso puede ejercer violencia hacia el niño para mantenerlos quietos o atentos en la clase. Eso terminó. Solamente que el niño aprende a interiorizar normas y reglas y que a partir de eso él pueda potenciar su aprendizaje. Bien, entonces aquí terminamos y concluimos esta pequeña cápsula de lo que fue los principios pedagógicos.